Bueno, y como les decía, estamos con Nico. Esta noche nos damos un gran gusto, que es entrevistar al queridísimo José Eduardo. Gracias, Carlos. El gusto ¿Bien? es mío. Gracias, ¿Qué tal, José? Nico. Muy bien. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, yo te he escuchado muchas veces hablar del problema de la corrupción desde distintos puntos de vista. Tal vez vos ni te acordás de las cosas que me dijiste o que hemos hablado en todos estos años. Después voy Tal a vez ir a por eso algunas me invitaste. específicas. Pero me gustaría que nos dieras un panorama más bien general, como introductorio, de cómo mirás vos el fenómeno de la corrupción que está tomando tanto la agenda pública hoy, y sobre todo de una cuestión más específica, que es por qué estamos entrampados siempre en este tipo de problemas de los que no podemos salir. Como dice Santiago Kovadlov, suele decir que el problema de la Argentina es que nuestros problemas son viejos. Nuestra agenda es una agenda en la cual estamos como empantanados y nos encontramos siempre con el mismo, con la misma cadena, ¿no? Digamos, desde el menemismo, todo lo que pasó después en la Argentina hasta ahora, y vemos que hay muchas cosas que son grandes continuidades. ¿Cómo interpretás vos eso? Una pequeña aclaración antes. Viejos pero presentes, porque si fueran viejos sí, y caducos estarían ya perimidos y solucionados. El problema que tenemos en ese sentido es lo que se llama la repetición. La idea de la repetición, de no poder salir, de quedar aprisionados, lleva a que no podamos enfrentar problemas actuales con soluciones nuevas, sino que los problemas al tener como respuesta el mismo error, que la anterior, nos quedamos en el lugar donde estábamos. Pero vos decías, en términos generales, algo de la corrupción. Vamos a pensarlo juntos, digamos. Ante todo, bueno, es un delito. Es bueno que lo sepamos, es decir, es ilegal. Es un problema. ¿Por qué digo delito y es ilegal? Porque muchas veces la gente lo confunde solamente con lo moral. Y la corrupción no es solamente inmoral, sino que, bueno, en la medida que la moral es universal, aunque esté dirigida a cada uno de nosotros en forma personal, la corrupción va más allá de lo moral y tiene que ver con lo delictivo, tiene que ver con aquello que daña al otro, y tiene que ver con aquello que merece una sanción y un castigo, que tiene que ver con la justicia. Si tiene que ver con la justicia y merece un castigo, quiere decir que hay una transgresión que ha lesionado la verdad y la confianza que nos reúne. Por lo tanto, la corrupción es un delito que daña la confianza, que agrede a nuestra sociedad como estructura comunitaria, que en la medida que nos agrede y nos debilita, nos perjudica y nos deja en una situación de distintas gravedades, que son aquellas que pagamos todos. Este es un punto, digamos. ¿Cómo funciona la psicología, la cabeza de alguien que comete el delito? Bueno, ante todo, sepamos que la corrupción necesita de una instancia, si vos querés, conciencia moral, instancia crítica, sentimiento de culpa, una alarma señal frente a la que no se debe, realmente precaria, ¿no? Más bien escasa o nula en algunas situaciones. Por lo tanto, se permite que una cierta naturalidad para transgredir. Transgresión que luego también es naturalizada, bueno, forma parte de la vida, forma parte de lo inevitable cuando no lo es. Esta incapacidad de tener un registro ético y de tener una angustia señal que nos impida hacer aquello que no está permitido, lleva a que esto se vaya como repitiendo de un modo permanente, y en la medida que va teniendo éxito genera lo que llamamos la impunidad. ¿La impunidad qué es? La experiencia de puedo hacer lo que quiero sin que me ocurra nada. ¿Y esto en qué deriva? En una vivencia en una ilusión de omnipotencia. Y la ilusión de omnipotencia lleva a los, si vos querés, a la pérdida de límites de un modo que puede ser llamativa, a veces casi absurda, cuando uno ve la forma como se evidencian después. ¿Por qué? Porque la impunidad y la omnipotencia se acercan mucho a la estupidez. José, cuando un individuo cree que puede hacer lo que quiere y la experiencia lo lleva a no tener ningún límite ni control de nada, porque vive en una ilusión, vale decir, en algo ajeno a la realidad y a la autocrítica, se acerca a ciertas torpezas que son realmente estúpidas. Entonces después la gente se asombra. ¿Pero cómo puede ser? Pero esto llegaron a ser, pero de un modo tan evidente, pero gente que realmente piensa o tiene la astucia inicial de que... Y cuando creo que puedo todo, si siendo un mortal me creo Dios, estoy en problemas. la sociedad argentina hoy está discutiendo un blanqueo que probablemente tenga una magnitud gigantesca. Tal vez se exterioricen activos ocultos en el exterior por generaciones,
por 60.000, 80.000 millones de dólares. Quienes los tenían en el exterior estaban protegiendo su patrimonio de las sucesivas licuaciones, exacciones, a las que llevó la mala praxis de la Argentina, pero también estaban cometiendo un delito. Sí. ¿Qué implica eso para para la sociedad, en el sentido que ya estuvo traspasando un límite, y cómo percibe la corrupción de los otros una vez que ha cruzado también un límite en lo que hace a su cumplimiento de las obligaciones? Creo que estás diciendo algo importantísimo, porque así como decíamos que la corrupción es un delito, es ilegal, también la corrupción es una patología que venimos padeciendo hace mucho, y es una patología que ha invadido todo el sistema en que vivimos. Y tiene que ver con algo que los argentinos tenemos que reconocer que pasa hace muchos años. Ojalá este sea un momento donde la conciencia de esto permita un cambio genuino y no un emparche que luego queda olvidado. El problema de la normatividad en nuestro país es un problema serio. La idea de que no haya una determinada prohibición que se convierte en norma que de algún modo permite que podamos tener un registro del otro que lleve a conformar grupos y comunidades. Por lo tanto, que haya confianza entre nosotros, que haya lazos, que haya vínculos, y entonces poder tener proyectos y poder crecer y poder creer. La vivencia que se tiene es de aislamiento, de soledad y de, si vos querés, una cierta naturalización de lo que parece una defensa necesaria, que es, bueno, en este ámbito donde los lazos son tan endebles, la norma no existe, la sanción es un adorno, cualquier cosa es posible, me corro una parte. Y ahí empieza toda esta especie de fragilidad normativa que ya vemos. Y un caso como el de López lleva a los individuos a reclamar justicia o a decir, bueno, yo hago la mía y rompo más reglas porque total los demás también las rompen. Yo creo que ahora ha pasado algo que es importante ante la evidencia de la corrupción, porque hay un punto en este momento donde dijimos como impunidad, omnipotencia y un desequilibrio que lleva a algo tan evidente que empieza por la vista, o sea que el primer conocimiento es visual, donde esto se ve. Lo que se siente muy a menudo es una humillación, un engaño, una burla y una agresión que toman una magnitud distinta. Y a partir de ahí, ciertas tolerancias patológicas dejan de funcionar, porque lo que estás viendo allí te tiene de un modo bien directo en lo concreto de lo que ves como víctima. Entonces ahí empieza, y además genera que este sistema de tolerancia parcial ya generaría culpa, ya generaría una vivencia de complicidad. No, con esto no. Yo creo que acá el nivel de engaño que produjo todo un sistema que prometió un mito que resultó ser una falacia, inventó ídolos que como todo falso dios se fue cayendo, dejó en un enorme desamparo, una enorme desprotección. Y algunos se refugiaron en la negación de lo que veían. Esto no puede ser, porque, y bueno, mi narcisismo se siente absolutamente herido, mi orgullo se siente herido, esto no puede ser, el desamparo en que caigo es enorme, no puede ser así. Y otros, en cambio, o intentan de algún modo poder asumir lo que ocurre y tratar de que esa evidencia se convierta en la búsqueda de una verdad que en la medida que haga justicia, de algún modo nos pueda equilibrar como comunidad. Hay algo que dijiste recién que me gustaría que te detuvieras un poquito. Sí. Que es el tema del discurso, vos decís creador de mitos, yo diría, sin negar eso por otro lado, Decime. El discurso sobre todo de Cristina, más que de Néstor Kirchner, era un discurso muy intrusivo de la subjetividad del otro, digamos, que generaba culpa. Papá, ¿qué hiciste en la guerra? Todo el tiempo, ¿no? Digamos, muy moralizante, muy de buenos y malos. Comparo con Menem, que no se metía con tu conciencia, y me parece que Macri tampoco medio se mete con tu conciencia. No apela para constituir un liderazgo a meterse con la conciencia del otro. ¿Qué produce cuando aparece la corrupción en ese discurso y no en aquel que no moralizaba su acción política? Bueno, porque pareciera que cae desde más alto. Claro, cae desde más alto con muchos efectos. Por empezar, vayamos a varios que no tienen por qué ser todos complementarios. Uno de ellos es una herida profunda, ¿no? En aquel que quiso creer más que tomar conciencia de lo que iba sabiendo. Quiso jugarse a una especie de fe en
en la persona que enunciaba el discurso salvador y encontraba para poder quedar en una situación de protección culpables en otro lado. Uno produce herida, otro produce una sensación de burla. No es poco esto que digo, la burla y la humillación son dos elementos importantes. Sentir que te han burlado, que has quedado engañado como si fueras un chico tontamente manejado, etc., suele producir una sensación de depresión, sí, pero también de mucha bronca, de mucha rabia. Por otro lado, también el discurso así intrusivo, invasivo, moralizante, denota una ausencia moral bastante importante. El moral se preocupa de su propia conducta. El moral sabe de lo que él debe y no debe. Es su propio juicio. El moralista es el que le dice al otro lo que tiene que hacer. Y los moralistas, cuidémonos de los moralistas, ¿no? Lo que vale la pena son la gente que sí tiene una moralidad, que es distinta. Ahora, yo creo que entonces produce herida, rabia, desconcierto, a veces una necesidad desesperada de encubrirlo y de negarlo, y otras veces poder asumir el duelo que significa la caída de la ilusión. La ilusión cuando cae es decepción, la decepción es profunda, es importante, y junto con la conciencia de lo que no era, es necesario procesar un duelo. ¿Y vos hoy ves negación, duelo, aceptación? Vemos por lo general, me parece que en este momento hay una mayor parte de la sociedad que se le hace evidente la realidad de la corrupción que tiene lugar, ¿no es así? Hay un sector más pequeño que lo niega de dos maneras. O no es cierto, o no tenían más remedio. Fuimos todos, siempre fue así. O la idea de generalizar, suponiendo que la generalización excluye la culpabilidad del protagonista, ¿no? Ahora, te quiero llevar a algo que yo te escuché decir hace muchos años, creo que eran las postrimerías del menemismo, donde también había como el corrimiento de un velo, y donde los diarios y los medios de comunicación nos hacían vivir, como nos estamos viviendo hoy, una especie de ciudad gótica rodeados de villanos. Sí. Y vos me decías, bueno, vivir en esas circunstancias genera mucho temor y mucha angustia en la gente. Claro. ¿No es cierto? Saber que estamos, sobre todo en la escena pública, ¿cómo pensás vos que influye eso, que pesa eso hoy sobre la opinión pública, sobre la percepción que tiene la gente, permanente, casi te diría, intoxicación de noticias muy poco edificantes, ¿no? Bueno, por un lado, es una irrupción de noticias que tiene que ver con lo que tanto tiempo fue callado y silenciado. No olvidemos que la idolatría se construyó sobre la mentira, sobre el miedo de que otro pudiera ver la verdad, sobre mucho más miedo a que pudiera decir la que veía. Se construyó sobre ¿qué? Sobre la opresión. Por lo tanto, cuando de algún modo se destapa lo que parecía imposible, es inevitable que en un primer tiempo aparezca una irrupción, a veces no muy capaz de ser elaborada y puesta, si vos querés, de un modo armónico dentro. Pero bueno, pienso que lo inteligente o lo sano acá sería que ahora todo esto que ha llegado a tomarse como conocimiento público pueda ser procesado en los ámbitos que corresponden, con las sanciones que corresponden. Porque esta sensación de humillación, de engaño, de vergüenza, también está la vergüenza acá, ¿eh? Ojo, todos sentimos vergüenza de todos. Cuando uno muchas veces se tiene, a veces de un modo, si vos querés, sintomático, pero uno a veces tiene vergüenza de lo que otros han dejado de tener vergüenza y han hecho. Y uno siente a veces rabia, pena, pero también vergüenza de lo que el otro ha sido capaz de hacer y vergüenza de uno de no haber tomado conciencia o de no haber actuado. Y eso influye mucho. A veces inhibe, pero otras veces, en cambio, fortalece y uno va. El ídolo, que es un falso dios, como dice su etimología, necesita de un discurso obviamente falaz, pero también necesita del sometimiento del otro y de la creencia, no que sepa, que hay un discurso salvador. Los argentinos tenemos mucho, hemos tenido, por ahí más todavía ayer que hoy, pero una tentación del pensamiento mágico, la tentación de la palabra salvadora, la tentación de que el líder significa un sujeto en singular capaz de conducir, diciendo la verdad, naturalmente necesitando culpables que lo ataquen. Porque ¿cómo se construye este poder del ídolo? Tiene que haber enemigos.
¿Cómo construir sino la noción de fuerza y la búsqueda del apoyo? Tiene que haber siempre un enemigo capaz de ser refutado y acusado para que tu mentira tenga la capacidad de ingresar en el resto y que te sostengan de un modo absoluto. Por eso uno de los peligros grandes de los personajes autoritarios y totalitarios es que no haya nadie de repente. No, habrá que inventarlo entonces para poder atacarlo. Que esto es lo que lo construye. Pero va a ser necesario que haya, esta vez sí, las sanciones correspondientes. Si esto de nuevo vuelve a ocurrir y queda como simplemente una anécdota que queda olvidada porque ciertas mejorías en el país suceden, y bueno, desgraciadamente proseguirá la enfermedad. Te llevo, última pregunta, a un tema que nada que ver, pero que dominó mucho la escena en los últimos días. Sí. ¿Cómo funciona para alguien que a uno lo imiten? Bueno, hay por ejemplo, es bueno saber que el alien son alguienes. Es decir, alguna gente puede divertirle, alguna gente puede resultarle casi hasta narcisísticamente elogioso. Mira, se ocupan de mí, se me imita, soy una figura que necesita ser reproducida. Otros pueden sentir que, dado que toda imitación tiene un cierto dejo de caricatura, lo pueden vivir como una especie de ofensa o de, bueno, no se tiene una capacidad de poder tolerar una imitación ni menos el sentido del humor. El sentido del humor es una marca de la inteligencia y de la libertad y permite saber si ese sujeto también sabe tomarse a sí mismo en broma. Si una persona no tiene sentido del humor, es difícil que tenga una cierta libertad interna y probablemente se toma muy en serio. Alguien que se toma solamente muy en serio, preocúpate. Y cuando la imitación entonces es vivida como un ataque, bueno, estamos en una sensibilidad distinta. Por otro lado, el humor político y la imitación no podemos pretender que sea elogiosa y halagüeña, salvo que vivamos en una especie de autoritarismo total, que en realidad lo que pasa es que no hay humor político ahí. Entonces, con lo que pasó ahora con Macri, Tinelli, etcétera, más allá de las miles de razones que podrá haber, qué sé yo, los intereses múltiples, que lo explicaste vos 1000 veces mejor que lo que yo podía pensar, desde la gente, desde la fantasía de la gente, sucedieron dos cosas que vale la pena, aunque sea como hipótesis, pensarla. Hubo un lugar y un encuentro de ellos dos que dejaron a todo el resto afuera. Hay una exclusión. Se juntaron dos personas para un encuentro frívolo, desde la fantasía de la gente. Entonces, ¿cómo? Ellos están jugando en una frivolidad donde a mí me dejan afuera y además de eso entran en una fusión y en un contacto corporal donde casi cambian sus caras. Ya me ponen en una posición voyerista donde me siento excluido, celoso, y eso no es moral, señores. José Eduardo Aday, muchísimas gracias. Gracias a vos.